Hoy vamos a hablar sobre el destino trágico de la existencia, nada más y nada menos que esta cosa tan agónica que esperemos que nos pase a todo el mundo. Si a alguien nos les sucede, es que quizá no tiene existencia, o si alguien careciera de destino trágico, pues también sería una tragedia, ¿no? De no tener ni siquiera un destino trágico al que aferrarse. Y lo haremos comparando un poquito, bueno, partiendo de la base de unas narrativas que en este caso serán la película Old Boy y el libro, la obra Edipo Rey. Entonces lo hacemos con Clara Fortuny, no sé si pronuncio bien tu nombre y apellido, más o menos, ¿no? Sí. Y en parte porque ella me dijo que una de sus películas favoritas, si no su película favorita, es Old Boy. A partir de aquí, pues bueno, se van creando temáticas y vamos intentando analizar tanto las narrativas que subyacen y poniendo en comparación, pues esto, temas clásicos y qué más clásico o qué menos clásico que Edipo Rey, ¿no? Y la tragedia griega, que es un poco, entre otros lugares, donde nació la literatura y la forma de pensar el mundo de nuestra sociedad más o menos occidental, comparado con esta película más o menos actual, ahora ya un poco también antigua, pero que vive de la modernidad, posmodernidad. ¿Por qué todo esto, Clara? ¿Por qué qué? Lo de Old Boy, tu preferencia por esta película tan rara, o no sé, o por qué esta idea de hablar de esto. Bueno, precisamente por esto, porque Old Boy es... Bueno, espera. Old Boy es una tragedia y precisamente la tragedia, como decía Schopenhauer, es, y yo estoy de acuerdo, el arte literario, la máxima expresión de arte literario, porque nos muestra esta faceta tan terrible del mundo, al contrario que otras obras. Precisamente es la obra más honesta y sincera, un poco pesimista, pero acerca de cómo funciona el mundo. Un pesimista es un realista bien informado, dice en la frase, y yo en parte estoy de acuerdo, porque, bueno, vamos a nombrar un poco a Nietzsche, nosotros nombramos a Schopenhauer para dar una base de lo que dijeron, pero no porque tengamos que estar de acuerdo con una persona porque tenga tantas letras consonantes en su nombre, y esto ya le da un prestigio, y el tema del bigote, que prefiero no entrar en temas pilosidades, pero si hace falta entraremos, estamos dispuestos a todo hoy. Y Nietzsche ya sentó un poco las bases de la tragedia, ¿no? Diciendo que para él pensó la tragedia griega observando que en ella lo que se hacía era una puesta en escena del dolor, y lo comparaba con posteriores narrativas como el cristianismo, que te decía sí, pero luego hay un castigo, o luego hay un premio, ¿no? Porque entonces tienes una narrativa, tienes una finalidad. Pero Nietzsche decía que en la tragedia griega simplemente lo que se quería mostrar el dolor para vivir la catarsis e integrar esa parte en la vida, ¿no? Un poco yo es lo que entendía lo que decía Nietzsche. Bueno, ¿Estás de acuerdo en esto? No, eso ya de hecho lo decía Aristóteles en su obra poética, que cuando analiza las tragedias, que dice que básicamente la tragedia es una obra de lenguaje sublime, que también se podría debatir si Old Boy tiene un lenguaje sublime. Para mí sí, tiene un lenguaje cinematográfico sublime, en el que hay unos personajes ilustres que se enfrentan a un destino catastrófico, y que a partir de este final tan trágico el espectador experimenta un tipo de purificación emocional llamada catarsis, y que esta catarsis también nos hace como reflexionar acerca de lo que es la condición humana, la existencia y la naturaleza de las pasiones y el sufrimiento humano. Entonces, creo que esta charla básicamente también me gusta mucho por el título que le has puesto, porque define lo que sería el carácter de la tragedia, que son las tres palabras, ¿no? El destino, lo que es lo trágico y lo que es la existencia. Pues porque todos estos filósofos decían que de las tragedias se podía extraer reflexiones acerca de lo que es la existencia. Me gusta mucho tu estilo de utilizar los apuntes, convirtiéndolos en rollitos de periscopio, y luego mirarlo para mirar a la gente un poco como en plan catalejo. Pero sí, yo creo que justamente la tragedia versus la comedia es algo que acaba mal, y en este caso está muy imbrincada también con el tema del destino, que en Edipo, y podemos empezar a hablar de las obras, en Edipo
el oráculo ha vaticinado un destino aciago, tanto para Edipo, al cual vaticinan en su nacimiento que, bueno, pues lo que se dice popularmente, ¿no? Que va a cometer parricidio y que va a yacer con su figura materna. Entonces ya, sabiendo que el oráculo dice esto, su padre decide soltarlo al mar con los tobillos atados para que muera y no se cumpla el vaticinio. Pero bueno, por cuestiones rocambolescas acaba siendo también recogido por los reyes de otra ciudad, ¿no? Y de repente, sin saber que estaba haciendo esto, y ahí es donde surge también la tragedia, acaba cometiendo los dos actos impíos a los cuales había sido predestinado por este destino, intentando evitarlos porque él también se le pronostica esto cuando él consulta el oráculo, se va a otra ciudad y ahí, sin saber que su padre lo mata en un cruce de caminos, estoy haciendo spoilers, pero de una tragedia griega de hace unos cuantos siglos. No sé si estoy cometiendo también alguna vulneración de algún precepto ético. Y luego se desposa con su madre y entonces, cuando descubre todo esto, ¿qué hace? Se arranca los ojos. Entonces yo ahí es donde discrepo con Nietzsche, porque él dice, bueno, aquí no hay ningún castigo ni un premio. Hombre, yo creo que arrancarse los ojos, aunque lo haga él mismo, yo lo tomaría desde la índole del castigo. A no ser que alguien lo pueda vivir como un premio. Bueno. Hay caracteres para todo, pero él mismo no sé si se culpabiliza, siente que ha vulnerado algo y siente que merece al menos no ver ese descubrimiento o no volver a verlo o ser castigado. Él mismo se exilia, se expulsa de la polis y era el mismo la trama del Edipo que tenía que buscar quién había hecho esa transgresión. Entonces él mismo está buscando quién está generando malestar en la polis porque ha cometido esta impiedad, ¿no? Este acto trágico. Y al final descubre que, como si fuera un thriller, que él mismo es el asesino, que él mismo es el monstruo que estaba buscando y se autocastiga. Ahí, bueno, lo podemos vivir con una catarsis, ¿no? de ver que la vida pues es trágica. Sí, de hecho, uno de los elementos que caracteriza la tragedia, que está presente en Edipo Rey, pero también vemos en All Boy, es este destino del que el protagonista no puede escapar, por mucho que lo intente. De hecho, Edipo acaba matando a su padre y acostándose con su madre, bueno, casándose con su madre, etc. Porque de hecho el oráculo ya le dice eso, entonces él se aleja del que han sido sus padres adoptivos. Y como dice, bueno, pues yo me alejo de lo que son mis padres para que no pase eso, y acaba como con sus padres de verdad, ¿no? Una profecía autocumplida o efecto Pigmalión, que también es una forma de narrar con un destino prefijado que hace que al intentar evitarlo se cumpla, ¿no? Entonces esto se llama efecto Pigmalión. Claro. Y en All Boy, que vamos a hacer spoiler también, ahí también sucede también una especie de destino aunque sea diferente, ¿no? En All Boy es verdad que también la historia o la tragedia del protagonista es algo que también está predestinado por lo que es el antagonista, el Li Wujin, y que de hecho está pensado desde el momento en el que lo secuestra y pasan 15 años y él consigue salir buscando venganza. En realidad la venganza es lo que él maniobra que suceda mientras está buscando, pues eso, vengarse de él. Es como, me gusta mucho All Boy también porque es una película que forma parte de lo que se llama la trilogía de la venganza del director. Está también Sympathy for Mr. Vengeance y Sympathy for Lady Vengeance, pero All Boy es como que riza el rizo de la venganza porque uno se está vengando y el bueno, no sé, me parece muy interesante esto. Entonces, en el caso de All Boy también está determinado su tragedia porque está planeado desde el primer día en que lo secuestran, que pasarán 15 años y que en estos 15 años va a ser libre. Cuando sea libre conocerá a una chica mucho más joven, se enamorará de ella, tendrá sexo y luego el otro le revelará pues que es su hija. Entonces, en All Boy... tragedia moral. En All Boy, este carácter, digamos, fatal, esta característica que está en las tragedias griegas, que va sobre que el final está marcado por un destino, es verdad que
lo lleva a cabo un antagonista que es humano, pero lo que me parece muy interesante es que, a pesar de que no existen dioses en este universo, porque Old Boy es una película basada en la realidad, no es un universo de ficción fantástico, este antagonista, a través de simbolismos, representa mucho lo que es la figura de los dioses, tanto por su poder económico, como que vive en el piso más alto de un rascacielos. Como una especie de Olimpo. Claro, que podría simbolizar el Olimpo. También es un personaje muy omnipresente, porque siempre tiene como cámaras y micros y está como espiándolos todos. Y también es un personaje que básicamente es la personificación del destino y el designio de los dioses, es decir, lo que él quiere se acaba cumpliendo sobre el Odaesu, que es el protagonista, y el castigo que le impone pues se acaba cumpliendo. Igual que la tragedia que le sucede a Edipo también es un castigo ejercido por los dioses, que eso no aparece en la tragedia griega, porque la tragedia está basada en el mito de Edipo, pero sí que es verdad que en el mito, la desgracia de Edipo es una desgracia que viene a partir de una maldición, porque Laio, el padre de Edipo, rapta y viola al hijo de Pélope, que es un rey de Pisa. Entonces es como este castigo, está el paralelismo de que ambas obras pues... En cualquier caso, unos destinos reflejados, como decías tú, en la reactualización del mito en nuestra posmodernidad o en nuestro mundo un poquito más nihilista, pertrechado por un personaje que asume atributos de divinidad, ¿no? Tiene esa omnipresencia, esa omnipotencia a través de su capital que parece ilimitado, y luego también es un dios vengativo que ha hecho también de su voluntad existencial el hecho de vengarse. Vamos a hacer el spoiler de la película, que es brutal este spoiler, pero un poco ya lo veníamos haciendo, porque el otro simplemente le vio también tener un lance romántico con su hermana y ella se suicidó más o menos, y al final él también acaba inmolándose por el hecho de también haber ya terminado su única misión en la Tierra, que era vengarse del chico este, que lo vio y lo comentó ligeramente, pero asume que dedicará toda su existencia a vengarse, ¿no? Con esta jugarreta en que le hace caer en un momento carnal sin saber que era su hija, pues con la que al final le revela en esa anagnórisis, que es otra de estas palabritas griegas, pero muy importante a todo estilo narrativo, que es el develamiento de un hecho que hace que de repente confieras cómo es la realidad y a partir de ahí fundes tu identidad. Edipo tiene la anagnórisis de que se le revela que ha cometido pues esas iniquidades, y decide arrancarse los ojos, para al menos yo entiendo que no querer verlo, lo que le ha sido revelado. Y en el caso de Daeshu, la anagnórisis es esta revelación que él intenta que no se lo revelen a su descendiente, a su hija, para salvarla de todo ese dolor, y en una escena que es absolutamente desgarradora, siente un dolor brutal, se convierte en un perro, lo amenaza, le lame los pies y luego acaba cometiendo también una amputación. En este caso no es la mirada, pero se corta, no sé si lo habéis visto, se corta la lengua, ¿no? Sí. Y se le ofrece como este castigo autoimpuesto para que el otro al menos perdone a ella de no explicarle lo que había sucedido. Y luego hay otra vuelta de hoja en el último final, que es que él pide que lo vuelvan a hipnotizar para olvidar lo que le ha sido revelado, y al final se va con su hija, no sé, un poco... Primero lo vivió con mucha intensidad, pero luego dijo, bueno, mira, ¿cómo se dice, no? Ojos que no ven, caquita que pisas o algo así, no sé cómo era el refrán. Corazón que no siente. Sí, yo también quería destacar que en este destino fatal que sufren los protagonistas también hay otra característica de la tragedia griega que vemos en varias tragedias y también en tragedias modernas, porque Old Boy no es la única película que se ha hecho con este carácter de tragedia griega. Hay otros que a mí me gustan mucho, como por ejemplo, no sé si alguien conocerá Berserk, el anime del 97, o Hereditary, la película de terror de Ari Aster, pero todos comparten, aparte de este final trágico que está predestinado, sino que a este destino acaban llegando
por un error fatal, o lo que se llama también la maldición de la virtud, o lo que Aristóteles llamaba ¿Lo ibas a decir? Bueno, dilo, sí, sí. Me lo ha aprendido esto. La amartía. La amartía, sí, exacto. Que es el hecho de que el héroe, mediante una virtud, acaba desencadenando su desgracia. En el caso de Allboy, del Laesu y Edipo, esta virtud sería como la búsqueda de la verdad, ¿no? El querer encontrar la razón. Bueno, o el horror trágico, o haber cometido la martilla también de haber caído en esos actos de los cuales no se ha podido escapar. En este caso, pues un par de asesinatos y un par de cópulas a deshora, ¿no? Podríamos decir. Sí. Al final un poco la vida siempre se acaba diciendo esto, la literatura siempre habla de estas cuestiones. Claro, pero digamos que cuando se revela todo esto es porque ambos buscan algo. El Edipo busca quién ha matado al Laio, y el Daesu busca la razón por la que lo han encerrado, porque también en varias ocasiones puede liquidar al antagonista y le dice, bueno, si me matas nunca sabrás el por qué, y como que él se contiene. Al final un poco todo esto de la tragedia y del destino de la existencia también se trata un poco de conocer quiénes somos, por eso también la importancia de poder acceder a estos relatos para poder entender lo que le sucede a los protagonistas o a los personajes que aparecen y de alguna forma poderlo aplicar a nuestra existencia, y no nos podemos conocer muchas veces sin haber cometido la amartía, el error trágico, sin habernos atrevido a intentar conocer la anagnórisis y haber tenido una revelación, sino qué hacemos también en este mundo, ¿no? En esta existencia, pues intentar saber este personajito que nosotros manejamos, pues qué carácter tiene o cómo se desenvuelve en los sucesos de la existencia. Yo ahí también haría un pequeño hincapié, que estaba reflexionando con todo esto, del tema del destino trágico. Vaya tema que hemos elegido. Ay, a mí me gusta mucho. Sí, a mí también, pero... de hecho tengo, bueno, Didi. ¿Qué tienes? No, que tengo cosas muy positivas que decir ante el destino trágico de la existencia. Sí, adelante, mucho. porque la No, mía... pero que se irán desarrollando. Bueno, la mía es que justamente yo creo que la existencia en sí tiene un destino trágico que podemos asumir todo el mundo, más allá que cualquiera le puede dar también cierta tergiversación, pero en principio todos vivimos la profecía, no sé si autocumplida, pero profecía de que vamos a dejar de existir. Entonces, llega un punto, ¿no?, en que nos damos cuenta, heideggerianamente, de que somos seres para la muerte, y esto también modifica nuestra propia narrativa. Claro, uno puede decir, no, es que luego irás a un paraíso, o no sé qué. Bueno, pero al menos se asume que la existencia, la vivencia en el mundo tiene un límite, digamos, orgánico o biológico, que a lo mejor algún día también la ciencia consigue vulnerarlo, o qué sé yo. Entonces, sabiendo esto, tenemos un destino trágico, y por eso creo que es tan importante asumir visiones donde podamos integrar ese dolor. Si lo vivimos con dolor, a mí me pasa, lo vivo de una forma muy trágica porque me parece que es así, y al menos, como decían, no sé si también lo decía Nietzsche, pasar un poco de ese terror existencial que de alguna forma es inapelable a una experiencia estética de lo sublime, convertir esa tragedia en una narrativa que al final es bella, es trágica, pero no está exenta de belleza. Y no es que esto nos salve, pero bueno, le puede dar un poco de encanto a la vida, al menos ver que pues también, pues que todo es importante lo que hacemos, porque habrá un momento que no podremos, o sea, lo tendremos que dejar de hacer, o no podremos continuar haciéndolo, presuntamente, ¿eh? No es culpa mía, yo es culpa de los científicos que dicen esto, los biólogos, que siempre dicen... Punset decía, bueno, yo de momento no me he muerto nunca. Ahora últimamente, soy inmortal, pobre, hasta que se demuestre lo contrario. Últimamente pobre ya no lo dice tanto, con todos los respetos, pero... Sí, su teoría hizo algo. De hecho, Schopenhauer y Nietzsche tenían una visión parecida, pero llegaban a conclusiones diferentes a través del destino trágico de la existencia. Schopenhauer empezó diciendo pues, que hay un componente fatal o un componente de destino en lo que es la existencia que tiene que ver con lo trágico, es decir, el sufrimiento es inevitable, en la vida nos van a pasar cosas trágicas, queramos o no, de las que no podemos escapar, o sea, a pesar de que no haya unos dioses que marcan, te va a pasar esto, o sí, eso no se sabe, pero
hay un componente, digamos, que es inevitable. Entonces, Schopenhauer, sobre todo lo que decía es que la tragedia nos mostraba que no había un orden moral sobre las cosas, a lo contrario que nos gusta más en las obras, por ejemplo, de ficción, donde nos muestra un final feliz, en el que el bueno es recompensado y el malo es castigado. La tragedia nos muestra que en realidad la existencia no existe, digamos, este orden moral sobre las cosas, y de hecho nos enseña que la naturaleza es totalmente indiferente a lo que es nuestro sufrimiento, ¿no? Entonces él decía, a lo contrario de Nietzsche, porque de hecho esto empezó reflexionándolo Schopenhauer, que la tragedia nos mostraba cosas contrarias a nuestra voluntad y que sufríamos por sentirnos identificados con lo que él llamaba la parte particular, la parte más mundana de la persona impulsada por la voluntad, y que había como una parte universal que nos hacía entrar en conflicto con lo que eran nuestros deseos y nos mostraba el sufrimiento a través de ello. ¿Qué decía Schopenhauer? Su solución era un poco parecida a lo que era el budismo, era más ascetista y tenía que ver con lo que era la resignación y la negación de lo que es la voluntad y del deseo. Es decir, sufrimos porque nos identificamos con esta parte, con este yo que es un sujeto deseante. Si yo renuncio a mis deseos, no sufriré, que es un poco el budismo. Pero Nietzsche, aparece Nietzsche y le dice todo lo contrario, porque de hecho lo que son las tragedias griegas no nos da un espíritu de resignación, sino todo lo contrario. Tanto Edipo Rey como All Boy nos muestra como un espíritu de lucha, de vigor. La cultura griega abrazaba mucho el conflicto. Schopenhauer decía que eso era porque la tragedia griega todavía no estaba suficientemente desarrollada como para darse cuenta de su propósito. Y sin embargo, como dices tú, Nietzsche decía lo contrario, sino que la tragedia griega de hecho afirma estas cualidades que Schopenhauer ve como razones para negar la vida. La tragedia nos muestra lo que es el horror de la existencia y aún así lo abraza y lo celebra a través de lo que dices tú, a través de la estética. Nos muestra que en este horror hay belleza y que el sufrimiento no es una objeción a la vida, sino que es parte de la misma. Qué bien, qué bueno. Gracias a Schopenhauer, a Nietzsche, a los trágicos. Y quería decir que para mí All Boy no solo es una tragedia griega en las cualidades que tiene, tanto el destino trágico, como esto de que hemos hablado de la Martilla, etc., sino que para mí es una obra que abraza este espíritu que decía Nietzsche de la tragedia griega, de celebrar la vida con los horrores. Y hay una frase muy recurrente en All Boy, que también se habla al final, que es cuando él escapa y se encuentra a un hombre y le dice una cosa, que es lo primero que le dice cuando él sale de estar 15 años en la habitación, y es lo mismo que es la frase final que él escribe en la carta cuando le dice a la hipnosis, a la hipnotisa, no sé cómo se dice, a la chica que hace hipnosis, cuando le dice que si lo puede hipnotizar para olvidar, ¿no? Que es como, aunque yo no soy más que un monstruo, no tengo derecho a vivir. Para mí, bueno, no sé si el director lo habrá hecho con esta intención o no, pero para mí es como una reflexión de abrazar o de no rechazar a esta parte monstruosa de la existencia. Claro, monstruo en su infinidad de significados, porque también monstruo en principio viene de mostrare, que era lo que hacían las divinidades para mostrar las posibilidades y convertían a seres que eran, pues, al menos diferentes a lo normal. Por ahí también destacaría con todo esto que justamente también Edipo buscaba el monstruo y al final el monstruo era él, su parte monstruosa era la que él mismo investigaba, ¿no? Un protagonista que él mismo en el fondo es el antagonista. Y en el tema de All Boy, a pasar de ese otro villano que también sirve de excusa, ¿no?, para hacer el tema del destino y la especie de divinidad que juega con él, hay un momento también
donde cuando lo hipnotizan dice, ahora te ves duplicado, ahora el otro, el monstruo, el que tiene el secreto, el que sabe la información de la anagnórisis, dará 40 pasos y se irá al monstruo y tú lo abandonarás y te quedarás con el otro. Entonces él se disocia y es un poco cobarde, pero bueno, es la solución que ha encontrado, pero el final de Oldboy es un poco anti-anagnórisis, ¿no? Renunciar a lo que has descubierto y renunciar a integrar a tu monstruosidad y hacer tu vida. Si él concibe que será la moralidad, pues hace su vida inmoral. Sí, pero no estoy de acuerdo. Bueno, porque... pues discrepa. Porque al final... Sabía que al final nos alteraríamos. No. Al final es lo que dices tú. ¿Qué has hecho el rollito? Lo he dejado ahí porque vale. no paraba de... él renuncia a esta parte o intenta renunciar porque el plano final de Oldboy, que es cuando el amigo lo abraza y le dice, oh, te quiero, y él como que sonríe y esta sonrisa acaba convirtiéndose como en una expresión un poco macabra y de mucho sufrimiento, como que nos deja entender que a pesar de eso él sabe lo que hay en su interior. ¿Tú has visto la película como has querido? No, pero es verdad, no es un final feliz, no se va con... Al final es tener y ella, ¿no? Sí, pero él sonríe y es como una... al final esta sonrisa acaba convirtiéndose en una expresión de horror. Recordemos que no tiene lengua, sonríe pobre como puede. No. Sonríe de eso. Una expresión de dolor y de... Fotografía. Y de sufrimiento, y de hecho, una frase que también se repite... ¿Tienes un cucurucho? ¿Quieres probar mi cucurucho y otro? Una frase que se repite mucho en Oldboy, que es cuando él está encerrado, y él tiene el cuadro ese del señor sonriendo que dice, ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Para mí es un poco también una crítica a esta mentalidad, también de hoy en día, que rechaza mucho lo que es el dolor y las partes terribles de la vida y de la humanidad, y es lo que tiene mucha relación con lo que decía Nietzsche, porque Nietzsche decía que el problema a la hora de analizar la tragedia de Schopenhauer es que lo veía a partir de una moralidad, es decir, la moral cristiana, aunque Schopenhauer no era religioso, pero acababa influyendo en la forma en que llegaba a la conclusión de que el mundo era un sitio cruel. Y Nietzsche decía, no, nosotros le damos el componente de cruel y pecaminoso, la naturaleza en sí es inocente. Que justo también más allá de estos destinos trágicos, la gran tragedia que viven es esta vulneración de las moralidades, ya sea una moral instaurada por la biología, porque ahí también aparece el tema del incesto, pero creo que fue Levi Strauss que dijo que las civilizaciones se fundaban a través de la ley de prohibir el incesto, y que era una cuestión que en principio no era biológica, no aportaba nada esta prohibición, pero de alguna forma permitía que empezaran a intercambiarse, a hacer alianzas entre tribus y que no se volviera todo endogámico y que es algo compartido casi como un rasgo, si lo queremos llamar moral o ético, por la mayoría de las civilizaciones o tribus o todo. Vamos a hacer las conclusiones. Espera, yo creía pero que antes, ¿sí? Yo quiero aportar dos datos. Vale, espera, que yo quería acabar diciendo eso. Y luego hacemos la conclusión. Sí, pero lo que quería acabar diciendo es que Nietzsche habla de la inocencia del devenir, hablando como que la naturaleza en sí, el mundo, tiene un carácter inocente y que somos los humanos a través de la moral, a través de la necesidad de inventar un mal para dar una razón al sufrimiento, el que lo vemos como cruel y pecaminoso, pero que la naturaleza no, como hablaba que la tragedia básicamente expresaba la existencia como un todo y que las partes más horribles eran parte de la existencia misma, y habla de Dionisio, del dios que es un dios de opuestos y todo eso. Entonces, para mí Oldboy refleja mucho eso, porque Nietzsche creía en el renacimiento de una tragedia moderna, porque él decía que la tragedia griega era capaz de mostrarnos los horrores de la vida y a la vez permanecer libre de la resignación y del agotamiento de la vida, y estar muy alejado de esta obsesión cristiana sobre la culpa, el pecado y todo esto. Y creía en el renacimiento de una tragedia moderna que pudiera expresar la inocencia del devenir y que estuviera libre de juicios morales y simplistas, y que dividiera a los personajes en buenos y malos. Y para mí esto es Oldboy, porque Oldboy
empezamos con un personaje que no es ilustre, o sea, el Oi Dae-soo es un desgraciado que de hecho es un personaje tan horrible que cuando lo encierran hace una lista de todos sus enemigos para saber quién es el que la ha encerrado. Y luego tenemos por otro lado el antagonista, que también tampoco es o sea, es malvado en sentido de que hace pues cosas, sí, pero a la vez como que entendemos su sufrimiento y que este sufrimiento nace pues de un amor puro que siente hacia su hermana, que a la vez es su enamorada, y que él no ve con ojos de culpa ni de horror lo que él sentía por su hermana. Es como que trasciende lo que es la moral y... En esto, ¿no? En que de repente hay como unas cuestiones morales que Claro. parecen constructos dogmáticos inamovibles, pero habría que ver cada acto de cada persona. El personaje del antagonista, que no me sé el nombre, a partir de un chico que lo vio a través de una ventana, ya le hace la gran venganza y, claro, porque dedica toda su vida para vengarse. Es un poco ofendidito. Sí, y un pero, poco generación de cristal, ¿eh? Pero esto es como otra característica de la tragedia. Cuando al final tampoco le estamos juzgando, yo lo juzgaría más esto, ¿no? El dedicarse toda la vida a estropear la vida del otro tipo, por un pequeño detalle. Y luego en Edipo, que también parece que la gran tragedia sea la vulneración de estos preceptos que hace Edipo, pero su padre tomó la decisión, porque habían dicho los dioses que pasaría esto, de matar a su hijo tirándolo. O sea, más antiético que esto, diría yo, que ya ha quedado ahí como, ¿no? Como si no fuera una iniquidad y merecedor quizá de venganza. Yo solo quería traer dos temas antes de cerrar y si quieres hacer alguna conclusión. Uno, que justamente el tema del destino a veces se siente como muy apoteósico, pero los egipcios son temas que quizá no valdría la pena, no aportan mucho, pero los egipcios analizaban cuál sería la climatología que vendría en la época de cosechas, teniendo en cuenta los pedos, que no sé si eran los del faraón o analizaban los pedos, y esto está en los jeroglíficos, o menos los datos que manejo así lo corroboran, y a partir de eso preveían el futuro. O sea que para ellos el destino eran las ventosidades. Y luego el otro tema que quizá tiene menos que ver, creo que estoy entrenando mi ano para que ovule. No sé si lo podemos entrelazar, no ha salido al final. ¿Qué ha dicho? ¿Y tú qué querías concluir? No, Estas son mis conclusiones. Ya que estamos con datos curiosos... No sabía cómo ibanarlo, pero ha sido un... Ya que estamos con datos curiosos, en All Boy... ¿Ovulación de ano también? No, en la escena del pulpo, ¿sabes cuántos pulpos se comió para grabar esa escena? Pobres pulpos, pobres octopúsicos. No, Ninguno. 4, y el actor es budista y rezó un buen rato por cada uno de ellos, Claro. porque también era vegetariano. Entonces... Ese acto es muy transgresor. Bueno, una película con unas imágenes muy fuertes y bastante espectacular, impactante, que hemos intentado pues ver cómo está conectada, ¿no? Con el inicio de las tragedias e intentar un poco pues explicar lo que nos significa a nosotros. Yo quería añadir una cosa en referencia a lo que has dicho sobre si era ético, si no era ético. Bueno, precisamente es eso, lo que decía Nietzsche, era como que no había que mirarlo en esta moralidad, pero a la vez una característica de las tragedias griegas es eso, que nos presenta al mundo como un sitio injusto, como un lugar injusto. Y precisamente Edipo está pagando algo que ha hecho su padre que no tiene que ver con él, y en el caso del Dae-soo es un hombre pues, que ha podido hacer muchas cosas malas, pero también está pagando por algo que no hizo ni siquiera con mala intención, que fue el esparcir un rumor que él ni siquiera sabía que eran hermanos, pero como dice el Li Wujing, un grano de arena se hunde igual en el agua que una piedra. Entonces... Pues este es un poco el tema que queríamos hablar, no era un tema de sumas alegrías, sino que era el destino trágico de la existencia, pero creo que también es interesante y es una especie de anagnórisis juntarnos a hablar de literatura, con algunos trazos de filosofía, de reflexiones, de cine, de obras pues literarias y un poquito pues también de lo que cunda. Fortuny, merci por haber venido. Ay, de nada. ¿Te has sentido bien? ¿Quieres recuperar tu catalejo? No, me lo tengo aquí. Vale. Y nada, nos despedimos del podcast, hasta futuros encuentros y haremos un poquito de debate. Aplausos trágicos.
¿Puedo dar mi Instagram? Sí. Bueno, yo soy fotógrafa. Doy mi Instagram porque sé que aquí pasan muchos actores y muchos escritores y muchos músicos que si necesitan fotografías, pues genial. Es by Clara Fortuny con BY, Clara Fortuny acabado en NY.